La urología, muchas veces nos preguntan si los urólogos somos los ginecólogos de los hombres, por así decirlo, ¿no? Ujú. Muchas personas piensan que no vemos mujeres, que nada más vemos hombres. Y no es así, vemos los dos géneros, porque muchos tumores son asintomáticos en las etapas iniciales y por eso es importante la prevención, ¿no? O sea, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar tumores, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, sí, como por ejemplo con cáncer de próstata, cuando yo estaba en la especialidad, únicamente había un par de tratamientos hormonales y surgió la quimioterapia más o menos cuando yo estaba en la especialidad. Ok. Y a partir del 2010 ha habido una explosión realmente de una serie de medicamentos hormonales, inmunológicos y todo esto que han desplazado el uso de la quimioterapia cada vez más, ¿no? Ujú. Pero ya hay medicamentos inclusive ahorita que se hace un perfil genético del paciente o un perfil genético del tumor y hay Ujú. medicamentos que son específicos para ese perfil genético, ¿no? Entonces, prefiero pensar que únicamente somos un instrumento la, el- la decisión definitiva y cómo evolucionan los pacientes, pues no está tanto en nuestras manos, sino en un poder superior. El doctor Alfonso José Fernández Carreño es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha forjado una destacada carrera como cirujano especializado en urología oncológica. Tras su formación inicial en Sonora, se especializó en cirugía general y laparoscopía en el Hospital General Tacuba, seguido por su especialidad en urología en el Hospital Gea González en la Ciudad de México. Su pasión por la excelencia lo llevó a especializarse en urología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y a perfeccionar sus habilidades en endourología y laparoscopía en la University of Western Ontario, Canadá. En 2022 alcanzó otra meta al certificarse como cirujano de consola robótica Da Vinci en el Memorial Hermann de Pearland, Texas, consolidando su posición como experto en técnicas quirúrgicas de vanguardia. Su trayectoria refleja un compromiso inquebrantable con la excelencia médica, con una constante actualización en las técnicas más innovadoras de su especialidad, posicionándolo como un referente en el campo de la urología y la cirugía robótica en México. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y a quien de manera personal en nuestra vida ha impactado mucho, ya que ha sido un factor fundamental para salvar en 3 ocasiones la vida de mi esposa de un cáncer de riñón. Entonces entenderán el nivel de aprecio y confianza que le tenemos al doctor Alfonso Fernández Carreño. Doctor, al inicio de este podcast vimos una breve semblanza tuya Ajá. eh, a manera de síntesis y nos gustaría comenzar platicando contigo antes de pasar propiamente a los temas de medicina, pasar a que nos dijeras de dónde vino este gusto por la medicina y tus antecedentes académicos, dónde estudiaste y todo eso que nos Hola comentaras. Roberto, muchas Gracias por gracias. No, al acompañarnos. contrario, gracias por la invitación y gracias a Carmen, ahí anda también escondida. Te agradezco mucho tus palabras. Pues bienvenidos, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, el gusto por la medicina me llegó en la preparatoria, todavía cuando yo entré a la preparatoria todavía no sabía muy bien qué estudiar, pero me llamaban mucho la atención todas las ciencias biológicas. Siempre me ha gustado mucho resolver eh, problemas, problemas complejos, el resolver problemas, siempre me ha llamado mucho la atención. Y de ahí poco a poco fue que fui empezando a tomar el gusto por las áreas de la ciencia de la salud. Muy bien. ¿Y dónde estudiaste medicina? Bueno, yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ok. Ahí cursé los 4 años de la carrera como tal, del 91 al 95. Ajá. Y después de los 4 años del periodo que es de la Facultad de Medicina, hice un año del internado rotatorio en el Hospital General del Estado, Ah, aquí en ahí, Hermosillo. aquí. Ok. Y después de ese año, hice un año de servicio social en Bacanora, Sonora. Ah, muy bien. Sí, lo vimos ahí en tu semblanza.
Y en la preparatoria también estuve en el área de químico biológico, Pues desde desde la entonces ya lo preparatoria. traía. Sí, sí, sí. Oye, ¿y las especialidades? ¿Qué te llevó a decidirte ser la especialidad de urología y luego urología y oncología, ¿no? Ajá, sí, De así es. oncología. Sí, bueno, siempre cuando empezamos la carrera de medicina tenemos poca información en cuanto a las especialidades y la mayoría entramos a medicina pensando que vamos a hacer una especialidad y terminamos siendo otra, ¿no? Ajá. Porque te vas empapando tanto en la carrera como en el internado, como en el servicio de todas las otras disciplinas que hay en medicina y experimentando, teniendo las experiencias de estas etapas, nos va moldeando más o menos el gusto de lo que queremos hacer. Hay especialidades que son quirúrgicas, como la mía, o sea, que operas. Sí. Hay especialidades que no son quirúrgicas, o sea, que se resuelven con puro medicamento nada más. Las especialidades las estudiaste en la Ciudad de México. La especialidad las estudié en Sí. México, sí, así es, en la Ciudad de México. Oh, Entonces, eso es lo que te va moldeando, todas las experiencias de la carrera, del internado, del servicio y el estar en contacto con los pacientes te va moldeando para donde te quieres enfocar, ¿no? ok. Yo escogí urología porque creo que es una especialidad, desde mi punto de vista, obviamente, es una especialidad muy completa porque vemos pacientes de todas las edades, de ambos géneros. Hay patologías que se operan, hay patologías que no se operan. Ujú. Usamos mucha tecnología y podemos no usar tecnología haciendo cirugías abiertas, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que ve la urología? ¿Qué órganos de nuestro cuerpo? Permíteme hablarte desde la ignorancia, así No, no como es ignorancia, para- es simplemente que hay muchas personas ajenas a esas disciplinas y esa es la sí. cuestión. La urología, muchas veces nos preguntan si los urólogos somos los ginecólogos de los hombres, por así decirlo, ¿no? Ujú. Muchas personas piensan que no vemos mujeres, que nada más vemos hombres. Y no es así, vemos los dos géneros, porque vemos todas las patologías, todas las enfermedades de las vías urinarias. Las vías urinarias en hombres y mujeres son los mismos, todos tenemos, o Sí, la inmensa mayoría tenemos dos riñones, una vejiga, dos ureteros, etcétera, ¿no? sí. Entonces, las infecciones urinarias, las piedras en las vías urinarias, las malformaciones congénitas de las vías urinarias pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Ujú. La cuestión es que también vemos el sistema reproductor, los genitales masculinos, y de ahí es donde viene un poquito esta confusión, ¿no? Sí. Que algunas personas piensan que únicamente vemos hombres, ¿no? Pero vemos las vías urinarias en hombres y mujeres y el sistema reproductor, o sea, los genitales masculinos, ¿no? Y en la parte de la urología oncológica, ¿cuáles son los tipos de cáncer que son más frecuentes que te toca ver a Bueno, ti la en la urología práctica? oncológica ya actualmente con toda la información que hay, ya cada especialidad tiene varias disciplinas diferentes, ¿no? La urología oncológica es una de ellas, pero también hay urología reconstructiva, urología pediátrica, uroginecología, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, la urología oncológica es la disciplina que atiende las neoplasias malignas, o sea, el cáncer de Sí. las vías urinarias, o sea, cáncer de riñón, cáncer de vejiga y de los genitales masculinos, ¿no? Cáncer testicular, cáncer de pene, que es un cáncer cutáneo, básicamente. Cáncer, o sea, De próstata. tumores de próstata, exactamente, ¿no? Tumores de las vías urinarias y de los genitales masculinos. Oh, muy bien. ¿Y cómo determinas cuáles son los tratamientos distintos, las distintas opciones que hay para estos tipos de cáncer? Eh, Bueno, hay muchísimos ajá, tipos de tumores y cada tumor se maneja de manera diferente, ¿no? O sea, pues, la mayoría de los tumores en urología se manejan de manera quirúrgica. Eh, por ejemplo, los tumores de próstata en las etapas iniciales se pueden manejar quirúrgicamente, pero cuando identificamos un paciente que trae un tumor de próstata avanzado, ya la cirugía ya no tiene cabida en el tratamiento y echamos mano de la radioterapia, de la terapia hormonal, etcétera, ¿no? ok. Y de las cirugías, cuando determinas que hay alguna cirugía, pues son distintos tipos, ¿no? Hay cirugías abiertas, Ujú. laparoscópica, y en los últimos años la robótica. Ajá. Este, ¿Qué te lleva a determinar cuál es lo más conveniente para un paciente en el caso de que ya hayas decidido que necesita cirugía? Bueno, procuramos que todos los tratamientos sean personalizados, ¿no? O sea, tenemos que ver el contexto del paciente, porque, por ejemplo, ahorita para tumores de riñón, digo, en términos muy generales, ya es muy raro que ofrezcamos de primera instancia una cirugía abierta, ¿no? Por ejemplo, para cáncer renal.
la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica han ido desplazando el papel de la cirugía abierta. Sin embargo, en pacientes que tienen un tumor muy grandote, de 3, 4 kilos del riñón, pues no tiene mucho caso abordarlo laparoscópicamente si al final se tiene que hacer una incisión grande para extraer la pieza, ¿no? Okay. Entonces, en la inmensa mayoría de los pacientes, ahorita se les ofrece una cirugía laparoscópica o robótica, ¿no? Por el acceso ya más fácil que tenemos a este tipo de tecnologías. Y en Hermosillo contamos con la infraestructura necesaria para la cirugía robótica, por ejemplo. Sí, así es. Sí. Ya tenemos 2 hospitales que cuentan con el robot Da Vinci y ya tenemos bastante experiencia en cuanto a esto. Es una herramienta muy importante en el manejo de ese tipo de enfermedades y ya la tenemos disponible en Hermosillo, ¿no? Sí, tengo entendido que hay 32 en el país. Aproximadamente, sí. Sí, pero no cualquiera puede manejar ese aparato. Creo, se necesita una certificación y necesitas Sí, una obviamente es parte de la importante, ¿no? especialidad, exactamente, ¿no? O sea, para hacer la cirugía robótica, pues básicamente tienes que tener las habilidades para la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. O sea, es una serie de pasos, ¿no? Que tienes que ir dominando para que puedas certificarte al final en cirugía robótica. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer una cirugía robótica a través de este procedimiento? ¿Qué ventajas te Bueno, la da? cirugía robótica ofrece muchas ventajas, ¿no? O sea, es una cirugía de mínima invasión, o sea, en lugar de hacer una incisión grande, se hacen varias incisiones pequeñas como una cerradura de una puerta y por ahí se introducen los instrumentos del robot. El robot pues no es automático, el cirujano maneja el robot desde una consola de video. En esa consola de video tenemos acceso a una imagen de video en tercera dimensión. Como un videojuego. Es algo por el estilo. Entonces, la tercera dimensión nos permite tener el sentido de profundidad que, por ejemplo, con la cirugía laparoscópica no tenemos. En la cirugía laparoscópica, el cirujano maneja directamente los instrumentos, que básicamente son pinzas largas que abren y cierran, ¿no? Los instrumentos de la cirugía robótica es como si fuera una mano humana con 2 muñecas, ¿no? Entonces, nos permite mucha más precisión al momento de hacer la cirugía. Elimina los temblores. Elimina el temblor de las manos y nos permite mucha más precisión identificar tejidos para no lastimar los tejidos que no necesitan ser quitados al momento de tratar un tumor. Y al no ser tan invasiva, me imagino también que la recuperación es más pronta. La recuperación es más pronta, le permite al paciente reanudar sus actividades laborales y sociales en un tiempo más corto y también nos permite una menor pérdida de sangre y menor tipo de complicaciones a largo plazo. Oye, me imagino que todavía es muy desconocido este tema, esta parte de la cirugía robótica. ¿No les genera mucha desconfianza a veces a tus pacientes cuando les hablas de ella? ¿Están acostumbrados? Sí, ya muchos pacientes ya tienden a informarse más, ya los pacientes en la actualidad, con todas las herramientas que tenemos en internet y todo eso, cuando tienen una enfermedad, los pacientes, es algo muy bueno, ¿no? Que los pacientes buscan en internet de qué se trata su enfermedad, las opciones de tratamiento, entonces son pacientes que ya llegan a la consulta con mucha información en cuanto al problema que tienen y cómo se puede manejar. Entonces, no, al contrario, muchos pacientes inclusive solicitan que sea este tipo de cirugía, ¿no? Entonces, en la cirugía robótica no estás pegado al paciente como te obligan los otros sistemas, ¿no? A estar pegados, estás aparte. Bueno, el cirujano primero es el que pone los puertos y luego se pasa a la consola, que es la que controla los brazos del robot. Y en un caso muy descabellado por alguna necesidad, alguna cuestión, ¿pudieras incluso operar estando tú en Hermosillo y el paciente en Europa? Sí, ha habido algunos casos que se han hecho, son casos anecdóticos, pero sí es posible hacerlo, ¿no? Con la tecnología que hay actualmente y el internet, es posible hacerlo. Se tienen que coordinar 2 equipos para que un equipo sea el que ponga los puertos y todo esto, y ya que esté todo listo, montar el robot. El cirujano que está en un punto aparte, lejano del sitio donde está el paciente, haga el procedimiento, ¿no? Pero sí, es posible técnicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras que ha avanzado la ciencia desde que te graduaste a hoy? Que me imagino que la cirugía robótica debe ser pues de lo más avanzado que hay actualmente. Sí, no, es una excelente pregunta. ¿A qué ritmo va y todo eso? Y es algo que hemos visto mucho, ¿no? Tanto con la cirugía como con las opciones de diagnóstico y tratamiento.
como por ejemplo con cáncer de próstata. Cuando yo estaba en la especialidad, únicamente había un par de tratamientos hormonales y surgió la quimioterapia más o menos cuando yo estaba en la especialidad. Ok. Y a partir del 2010 ha habido una explosión realmente de una serie de medicamentos hormonales, inmunológicos y todo esto que han desplazado el uso de la quimioterapia cada vez más, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Ha habido una gran cantidad de opciones en los últimos 20 años que hace 20 años no existían, ¿no? Imágenes diagnósticas con tomografía por emisión de positrones, que también hay aquí en Hermosillo, que hace 5 años no existían, ¿no? Entonces, en realidad la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en todos los aspectos, ¿no? Sí, te lo comento porque hace 10 años, en 2014, fue la primera vez que atendiste a Carmen del tema del cáncer de riñón. Ujú. Y en esa ocasión fue una cirugía la que se hizo y todavía no estaba, seguramente ya estaban inmunoterapias, pero todavía no estaba un medicamento que después salió 2018, 2019, Exactamente. el del Opdivo Nivolumab. Ajá. Y entonces y todavía el año pasado, cuando fue la tercera ocasión de que te tocó estar al frente y atender este tema, me acuerdo que dijiste que tú veías que había un avance en el tema de las inmunoterapias que iban a llevar a que en los siguientes años hubiera medicamentos muy específicos dependiendo del tipo de células que se estuviera Sí, atendiendo y exactamente, eso ¿no? es muy Ahorita interesante. los medicamentos en general que tenemos ahorita, tanto quimioterapia como inmunoterapia, Ajá. la inmensa mayoría pues son como para todas las personas, pues, ¿no? Es el medicamento que hay para todas las personas. Pero ya hay medicamentos inclusive ahorita que se hace un perfil genético del paciente o un perfil genético del tumor y hay Ujú. medicamentos que son específicos para ese perfil genético, ¿no? Entonces, todo apunta para allá, ¿no? Para la ingeniería genética, en la que va a haber medicamentos que me funcionan a mí y no le funcionan a alguien más o viceversa, ¿no? Y que van a ser más hechos a la medida de cada persona y de cada patología que tengan. Gracias a Dios que está viniendo todo ese avance de ciencia. Así Y es. pasando a temas más, un poquito más generales, doctor, este, para hombres y mujeres, ¿a qué edades recomiendas comenzar a hacernos chequeos para las principales enfermedades Bueno, en que general, las atiendes? mujeres, lo ideal es que empiecen a hacer su valoración por el ginecólogo una vez que inician su actividad sexual, para hacer su Papa Nicolau y todo este tipo de cuestiones para identificar de manera temprana cánceres que se pueden identificar con técnicas que son realmente muy económicas, muy sencillas y poco invasivas, ¿no? Mm. En el caso de los hombres y en el caso más específico para cáncer de próstata, eh, eh, como que catalogamos a los pacientes en dos, ¿no? O sea, los pacientes que su papá o un hermano tiene o tuvo cáncer de próstata y los pacientes que no tienen este antecedente. Los hombres que tienen un hermano o su papá con cáncer de próstata, lo ideal es que se empiecen a revisar con un antígeno prostático y la revisión física y todo esto a partir de los 40 años, cada año, ¿no? Ujú. Para identificar de manera temprana cualquier presencia tumoral, ¿no? No quiere decir que automáticamente un paciente que tenga a su papá o un hermano con cáncer de próstata lo van a tener, pero tienen más riesgo que una persona que no tiene este antecedente. Y en general, en términos muy generales, hombres que no tienen antecedentes de cáncer de próstata en su familia, que se empiecen a revisar a los 45 o 50 años. Perfecto. Eh, para el caso del cáncer de riñón o cáncer de próstata, Ujú. ¿qué señales hay? ¿Qué señales está dando el cuerpo que no se deben ignorar de ninguna manera y hay que buscar la atención y Ujú. revisión médica? Bueno, muchos tumores son asintomáticos en las etapas iniciales y por eso es importante la prevención, ¿no? O sea, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar tumores, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, ¿sí? Específicamente tu pregunta en caso de cáncer de riñón, en pacientes que tienen sangrado en la orina, Ajá. ese es un foco rojo que se tiene que tratar. El tener sangrado en la orina no quiere decir automáticamente que alguien tenga un tumor. De hecho, las causas más comunes de sangrado en la orina son benignas, como las infecciones, las piedras en las vías urinarias, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de que haya un sangrado en la orina, aunque se quite solo, aunque haya tenido un par de veces y se quite solo, de todas maneras, lo más recomendado es que se busque atención médica, ¿no?
sobre todo pacientes que son fumadores. Entonces, hay un dicho en la escuela desde muy temprano en nuestro entrenamiento que un paciente fumador con sangrado en la orina, lo primero que se tiene que descartar es la presencia de un tumor en el riñón o en la vejiga, ¿no? Entonces, son antecedentes importantes, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo de que tenemos que individualizar cada caso, pues, ¿no? Lo ideal es abordar un paciente en el contexto del paciente. Entonces, recomendaciones generales, no fumar, o sea, Tener un peso saludable para la estatura de las personas es un factor muy importante. Disminuir la ingesta de azúcares, de alimentos procesados, de refrescos. Obviamente podemos ingerir de todo, pero con mucha moderación. Y sobre todo no fumar, eso sí es importantísimo. Muchas personas recurren al vape, los cigarros electrónicos como una alternativa al tabaco y hemos visto que no es el caso, ¿no? También el vape es extremadamente dañino y también hay muchísima evidencia que la ingesta de alcohol también es un factor importante para el desarrollo de tumoraciones y de otro tipo de problemas de salud, ¿no? no, pues, muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones. Y en la parte, esa parte emocional de los médicos que a veces es difícil, este, sobrellevar, quisiera ver cómo manejas tú esa parte cuando te toca dar un diagnóstico difícil o un diagnóstico fatal a algún paciente que me imagino, pues, desgraciadamente te ha tocado. Ujú. Bueno, pues este tipo de temas son cuestiones que nadie nos enseña a manejarlos. Realmente no hay una Ajá. materia en la escuela ni hay una cuestión que nos enseña a nosotros a manejar este tipo de situaciones, cosa que Que tal yo vez soy de la debiera opinión que haber. debería de cambiar, ¿no? Obviamente, ¿no? Tenemos que ser empáticos con los pacientes, saber usar las palabras adecuadas y usar el tono adecuado para que el paciente no reciba una mala noticia de una manera, este, pues inadecuada, ¿no? O insensible, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Procuramos en muchas ocasiones, procuramos apoyarnos con psicólogos. Ahorita, pues, hay muchísima información y hay muchísima conciencia en cuanto a la salud mental en la población en general. Y es muy común ya es más común, ya no es un tabú. Antes era una cuestión de un tabú, ¿no? Ir al psicólogo o al psiquiatra era como una cuestión casi vergonzosa, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Culturalmente no se aceptaba, pues. Actualmente, ya con toda la información que hay, ya muchas personas atienden ese aspecto también de su vida, de la higiene mental. Inclusive personas muy jóvenes ya van con el psicólogo, van con un terapeuta de manera rutinaria, ¿no? Entonces también es importante también en pacientes que reciben una noticia desfavorable para su salud, en las que implica pues toda la incertidumbre, las expectativas de vida, la calidad de vida y todo esto, es importante apoyarnos con un psicólogo también o con un tanatólogo, ¿no? Dependiendo del caso, para que podamos sobrellevar esas situaciones de manera favorable y que no nos afecten nuestra calidad de vida. Y está la otra cara también de aquellos pacientes a los que pues has salvado, ¿no? Y los has llevado a una curación en el tema que hayan afrontado, sobre todo en estos temas más difíciles, más delicados como son los cánceres. Ajá. ¿Cómo, algún caso en especial o cómo te sientes tú respecto a todos esos cientos o miles de casos que has de tener que son muy gratificantes? Bueno, afortunadamente tenemos muchas herramientas, pues realmente nosotros no salvamos a nadie, únicamente procuramos mejorar la calidad de vida de las personas, que las personas no tengan dolor, que las personas resuelvan el problema que tienen de salud de la mejor manera posible, de la manera menos invasiva, menos dolorosa, con menos secuelas. Eh, en el caso de Carmen, pues es un caso muy gratificante. Yo siempre he estado muy agradecido por la confianza que tú y ella me han tenido. Hemos tenido algunos retos en cuanto a su tratamiento, pero gracias a Dios hemos encontrado la manera de abordarlo de una manera que hasta ahorita, gracias a Dios, se ha resuelto muy bien. Y yo creo que este caso, el caso de ustedes, el caso de la confianza que ustedes me han tenido, que me tienen aquí ahorita platicando, pues es uno de los casos más gratificantes que yo me he encontrado, ¿no? Dices que no salvas, pero sí, la verdad es que sí salvas. O sea, yo he visto videos o fotografías de la forma en que haces tú directamente cuando has hecho algunas cirugías abiertas,
la forma en que quitas y dejas totalmente, pues en el caso de Carmen, totalmente limpio y totalmente perfecto, eso es salvar, pues. No, Y pues eso te es. agradezco mucho tus palabras, Sí. pero prefiero pensar que únicamente somos un instrumento pues, la decisión definitiva y cómo evolucionan los pacientes, pues no está tanto en nuestras manos, sino en un poder superior, pues, ¿no? Y ese poder superior es el que salva, ¿no? Entonces, únicamente prefiero pensar que somos una herramienta nada más, imperfecta. Hay veces que nos equivocamos, hay veces que las cosas no salen como quisiéramos, pero bueno, siempre yo creo que todos los médicos entramos a hacer algún procedimiento o a abordar un paciente con la mejor de las intenciones y nuestra intención es que el paciente le vaya bien y que hagamos el menos daño posible, o sea, que el paciente tenga los menos efectos secundarios posibles y tenga una buena calidad de vida. De hecho, eso me lleva a otra pregunta que tenía pensado hacerte. ¿Sientes que influye la fe del paciente de alguna manera en la forma en que afronta los tratamientos y Sí, por en su supuesto, mejoría? ¿no? La fe mueve montañas, ¿no? Es un dicho muy antiguo, pero es un dicho muy cierto, ¿no? Entonces, mientras un paciente crea en un poder superior, sea el que sea, mientras crea en él mismo, mientras crea en su entorno, mientras el paciente crea en las herramientas que tenemos para solucionar su problema, es mucho, muy importante, ¿no? La actitud del paciente y hay muchísimos ejercicios psicológicos que así lo demuestran, ¿no? Tanto en enfermedades como en accidentes o en naufragios o en personas que se pierden en un bosque. La fe que tienen y la manera en la que ellos abordan esta situación tan adversa es directamente proporcional del resultado que que la persona tiene al final, ¿no? Como un náufrago, por ejemplo, que desde el día uno cree que se va a morir, pues es el que se muere, ¿no? Y el que dice que se va a salvar y hace todo lo posible por Resiliencia. salvarse y exactamente, ¿no? La resiliencia, ¿no? En la manera en que el paciente tenga su salud mental, en la manera en la que aborde la positividad o la negatividad que tenga, por supuesto que afecta al final el resultado de su trayectoria, ¿no? De su viaje, ¿no? Sin duda todos aprendemos de todos. ¿Y qué has aprendido tú de tus pacientes? Híjole, he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Primero que nada, que las cosas más importantes en la vida, pues no tienen precio, ¿no? No podemos ponerles un precio de pesos y centavos, ¿no? El amor, las amistades, la familia, el cariño, la salud, son cosas que no se pueden comprar con dinero, ¿no? Yo creo que es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido pues, en estar en este medio, ¿no? La salud muchas veces la damos por hecho, el hecho de despertarnos todos los días y poder caminar, ver, hablar, despertarnos sin dolor, ir a trabajar. Hay muchas personas que no tienen este privilegio y muchas veces lo damos por alto, ¿no? Y no cuidamos nuestra salud, que también es algo muy importante, ¿no? Es importantísimo que cuidemos nuestra salud, la manera en la que comemos, la manera en la que, el estilo de vida que tenemos, A veces no el cuidamos a hecho, nuestro yo del futuro. exactamente, ¿no? El hecho de fumar, de tomar alcohol con exceso, de comer de manera que no es saludable, de no ejercitarse, ¿sí? Todo eso repercute en nuestra calidad de vida en el futuro, ¿no? Y eh, volviendo a lo mismo, ¿no? Al tema de que tenemos en Internet ya mucho acceso a la información. La otra estaba viendo un Instagram muy interesante en el que decía que los infartos y todo este tipo de situaciones, pues no son de ahorita, de este momento, son de hace 20 años, se vienen gestando de hace 20 años, ¿no? Entonces, Ujú. eh, el sobrepeso, el fumar, el tomar alcohol con exceso, todo eso nos afecta muchísimo en el transcurso de nuestra vida y en algún momento nos pasa factura, ¿no? Muy bien, doctor. Para ir cerrando, regresémonos a Guadalajara, al día en que te graduaste. Ajá. ¿Qué le dirías a ese joven que se está graduando con todo lo que has recorrido en estos años, cuando comenzabas apenas esta especialidad? Ajá. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué le dirías? ¿Qué le dirías en sí? Bueno, pues que siguiera adelante, ¿no? Porque sí hay muchos obstáculos en esta carrera, es una carrera difícil, hay muchos años inclusive, o sea, en los que hay noches sin dormir, días sin comer,
etcétera, ¿no? Entonces es Que todo un te reto, levanta en ¿no? la madrugada una emergencia para operar. ¿Te ha tocado? Exactamente, no, sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero el posgrado es todo un reto en medicina, ¿no? O sea, También. el hacer las famosas guardias en la residencia cuando estamos en nuestra formación, pues es todo un reto, ¿no? Y muchas veces uno piensa en renunciar y en tirar la toalla, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La resiliencia, ¿no? Y el persistir, el no bajar la guardia y seguirle echando ganas, todo esto es muy importante, ¿no? Finalmente, doctor, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? El contacto con las personas, el aprender de los pacientes, el aprender continuamente, el tener la confianza de las personas es el ser agradecido, el dar las gracias todos los días por la salud, por lo que tenemos. Yo creo que es lo más importante que he aprendido en este viaje todavía. Muchas gracias, doctor. Pues por mi parte, pues te agradezco habernos acompañado aquí en el podcast. Algo que no te haya preguntado, que quieras dejar puntualizar o que quieras expresar. Pues invitar a todas las personas que nos ven a que pues cuiden su salud. La medicina preventiva es la medicina más efectiva, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en la medicina curativa ya cuando los problemas se han presentado, pero hay mucho que hacer en la medicina preventiva, ¿no? Tenemos que prevenir las enfermedades. En nuestro ámbito, por ejemplo, la comida que tenemos, todo el acceso a la comida que tenemos, sobre todo en nuestro estado, una comida tan rica, pero somos los estados con mayores Tan índices de grasosa y con obesidad, mucho de ácido diabetes, de úrico. hipertensión. ¿Mande? Tan grasosa y con mucho ácido úrico. Sí, así es, ¿no? Digo, es comida deliciosa, pero bueno, en Sonora tenemos tasas de obesidad, de diabetes, de hipertensión muy altas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de padecimientos repercuten en la salud cardiovascular, en la incidencia de tumores, eh, sí, en accidentes. El alcohol pues está ligado 100% a los accidentes automovilísticos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud, el evitar fumar, el evitar tomar alcohol con exceso, el evitar las bebidas azucaradas lo más posible. Básicamente, el prevenir enfermedades es la mejor manera de que a lo largo de nuestra vida tengamos una buena calidad de vida y una expectativa de vida alta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos localizar? Gracias. En Instagram estamos en Urología Fernández, en internet en urologiafernandez.com y estoy a las órdenes de todos ustedes para lo que les pueda ayudar. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Si consideran que esta información es importante, por favor compartan este video con alguien que les sea útil para su vida. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima.